con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a aquellas 10 jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: «Ya viene el esposo, salgan a su encuentro». Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas, y las descuidadas dijeron a las previsoras: «Denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Las previsoras les contestaron: «No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo». Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él les respondió: «Yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Unas sensatas, prudentes y otras que fueron insensatas. Por dedicarse a pensar en sí mismas las insensatas y a proteger y a tener solamente el aceite en su lámpara, no preveyeron que debían tener alcusas, porque el camino mientras llegaba, o el espacio mientras vivían y llegaba el novio, iba a ser muy largo y a lo mejor iba a ser muy lento. El Señor nos ha indicado que nosotros tenemos que entrar por la puerta estrecha, porque es una puerta difícil, pero conduce a la salvación, y que la puerta ancha es muy espaciosa y tiene mucho camino y ese llevará a la perdición. Las prudentes no solamente tenían aceite en sus lámparas, sino que también tenían un respaldo, un repuesto, tenían las alcusas. El aceite en la Sagrada Escritura es la presencia de Dios, la unción de Dios con la que fueron marcados los profetas, los reyes, los sacerdotes. El aceite en el Nuevo Testamento sigue teniendo esa misma significación, y de hecho cuando somos ungidos con el aceite en el bautismo, en la confirmación, en el orden sacerdotal, también, y en lo mismo en la unción de los enfermos, trae esa misma connotación de la presencia de Dios.
La enseñanza que San Pablo le está advirtiendo a los tesalonicenses que deben cuidar y proteger no viene de sí mismo, viene del Señor. Y por eso les advierte y les dice: vivan como conviene para agradar a Dios, según aprendieron de nosotros. El aceite que nosotros debemos conservar, no solamente en nuestro corazón, sino en los repuestos que son las alcusas, es netamente la enseñanza del Señor. Su palabra, sus mandamientos, lo que tiene contenido la tradición viva de la Iglesia y el magisterio auténtico de la Iglesia, no otra enseñanza, porque ese aceite no nos va a servir, no es aceite de oliva, no es aceite de planta natural, no es el aceite que escogió Dios en toda la historia de la salvación para manifestar su poder, donde se manifiesta su unción. Y hoy a lo mejor podemos estar buscando otro tipo de aceite que ya no contiene la esencia, la naturaleza misma del amor de Dios, que ya no contiene la naturaleza, la esencia misma de la presencia de Dios, que ya no contiene la naturaleza, la esencia misma de lo que es Dios, es decir, del bien supremo, no del mal. Cuando hoy asistimos a tantas confusiones, a tantos peligros, y no me refiero a peligros que puedan poner en riesgo nuestra vida física, a peligros que puedan poner en riesgo el sentido natural material de nuestra historia, los bienes económicos, los bienes alimenticios, los bienes estructurales. Me refiero a peligros más graves que pueden poner en riesgo nuestra vida eterna y que son verdaderamente los valores fundamentales para poder llenar las alcusas, como son la fe cristiana, la esperanza cristiana y el amor cristiano. Que todos tres tienen un solo objetivo, como nos lo enseña el Salmo hoy, y es el Señor, porque Él es el único Rey. A quien hoy la fe no le esté sirviendo, la fe supuestamente cristiana que tiene, no le esté sirviendo para identificar que hay un solo Rey, un solo Señor, un solo jefe, un solo gobernador, a quien se le debe rendir todo el honor, el culto, la alabanza, que es el Señor, esa fe ya no es cristiana. Esa fe ya no es evangélica. A quien le está sirviendo esa fe para darle el culto de Dios a los hombres, para darle el honor de Dios a los hombres, para darle la alabanza de Dios a los hombres, así estén esos hombres en la iglesia, esa fe no es verdadera. Y cuando llegue el Señor se va a dar cuenta qué era lo que había verdaderamente en su lámpara y si sí tenía alcusas. Porque no crean que estas insensatas pensaron que ese aceite les iba a alcanzar. Y mientras iban de camino, dice la Sagrada Escritura, se dieron cuenta que no les alcanzó. Y le piden a las sensatas que les den de su aceite. Es que ese aceite es intransferible. El modo en que vivamos nuestra relación con el Señor es intransferible. Así uno quisiera comunicárselo a otro, no se puede comunicar, porque eso está a la medida de la rectitud de intención, de la pureza de intención con la que cada uno está buscando al Señor. La medida del Espíritu del Señor se derrama a la medida en la que cada uno está identificando quién es el más importante. A las insensatas no les sirvió para identificar eso, y solamente se quedaron con un poco de aceite, pero no les alcanzó. Esa es la realidad que nos trae el Evangelio. No les alcanzó para el juicio, porque todos nos vamos a enfrentar con esa realidad, así no nos guste. Y así no queramos dentro de la iglesia, y hay algunos sectores dentro de la iglesia que no les gusta que se hable de esto, es una realidad. Es una realidad. Todos nos vamos a ver ante el espejo inmaculado, puro, sin tacha de la verdad. Ahí vamos a vernos tal cual somos. Tal cual somos.
Ya no van a estar los que nos dicen que somos santos y que somos los más virtuosos, ahí no van a estar. Ahí no nos va a servir ese juicio, para nada. Nos va a servir el juicio de la verdad, el juicio de Dios, y ese es el que nos dirá verdaderamente si todo lo que pensaban los demás de nosotros era verdad, si todo lo que decían de nosotros los demás era verdad o no, si todo lo que yo pensaba de mí mismo en relación con Dios era verdad o no. Eso no depende de lo que yo piense, de lo que otros piensen, de lo que otros afirmen, de lo que otros digan. Eso depende de la verdad misma ante la cual vamos a terminar. Regálenos de su aceite. No podemos. Vayan a comprarlo. Y de hecho se devolvieron para ir a comprar de ese aceite, adquirir de ese aceite, porque es la obediencia de cada uno a la palabra de Dios. Por eso es intransferible. Es en la medida en que cada uno esté orientándose a la voluntad del Señor. Es en la medida en la que cada uno esté buscando solo la voluntad del Señor y nada más que la voluntad del Señor, y se esté esforzando por cumplirla, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Y cuando ellas se devolvieron, no les alcanzó el tiempo. Ojalá a nosotros sí nos alcance el tiempo. Ojalá, porque viene una sentencia muy dura del Señor, que es misericordia, del Señor que es compasivo, del Señor que es puro amor, del Señor que es la expresión misma de la ternura de Dios, de la compasión de Dios. De Él mismo sale una sentencia diciendo: no los conozco, no las conozco. Ábrenos, Señor, no las conozco. Esa palabra casi no nos gusta escucharla y casi no nos gusta encontrarnos con ella, porque a lo mejor tenemos una conciencia sofocada por el error, una conciencia mal formada, una conciencia mal orientada, una conciencia que ha sido encajada dentro de un relativismo, como lo decía el Papa Benedicto XVI, que se ha impuesto bajo una dictadura, y por eso nos sofoca tanto muchas veces estas sentencias del Señor en su palabra. Yo no sé cómo hay católicos que son capaces de cometer la arbitrariedad de fraccionar la palabra del Señor y no leerla en todo su sentido íntegro. Lo hacen al estilo de los herejes, porque no es otra cosa que se van salteando la palabra del Señor y la van acogiendo a su acomodo y a su amaño para poder seguir en sus errores, en sus mentiras, como estas vírgenes insensatas. Hoy tenemos que pedirle al Señor la gracia de la humildad, porque por falta de humildad no aceptamos su verdad, y al no aceptar su verdad nos podemos quedar por fuera. No fue que estas insensatas no tuvieron la misma posibilidad. Todos tenemos la misma posibilidad de salvación. Yo cada día me quedo más asombrado de lo que está pasando hoy en el mundo y en la iglesia. Aquí en ese bendito confesionario que está a unos pasos, soy testigo de lo que va haciendo la gracia del Señor en corazones que se van abriendo. Y reciben unas gracias que no hay duda de que solamente es el Señor. Padre, yo ya no quiero seguir en el pecado. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Si yo me pusiera a escuchar los testimonios de la gente, eso que llegan sin preguntarles, porque recibieron a través de una palabra del Señor el impulso, se dieron cuenta que estaban viviendo muy mal, y eso les entró en reversa, pero fueron humildes y se dieron cuenta que como les entraba en reversa estaban tan mal que tenían que cambiar, y atendieron al Señor. Y uno escucha unos testimonios impactantes de lo que hacen corazones sensatos que le abren su corazón al Señor. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la verdad? La unción de Dios, el aceite de Dios es una verdad que nos desacomoda. Nos desacomoda de nuestro modo de ver la santidad, de nuestro modo de ver la vida cristiana,
de nuestro modo de ver la fidelidad a Dios. Y menos mal, esto no es un invento mío ni producción mía. El Papa Benedicto XVI nos dejó un libro póstumo donde, a modo de interrogante, se pregunta qué es verdaderamente el cristianismo. ¿Será que el cristianismo es esto? Él se lo pregunta. ¿Es esto lo que muchos creen en la iglesia que es cristianismo? Y viene y nos responde y nos dice, tomando la palabra de Dios, esto es cristianismo, esto no es cristianismo. ¿Será que este modo de vivir el sacerdocio, es verdadero modo cristiano de vivir el sacerdocio en la iglesia? Esto es falso. Esto sí es correcto, porque claro, sí es el Papa. Nos dejó una encíclica que fue la encíclica Dios Amor, y nos dice, esto es verdadero amor, esto no es verdadero amor. Este es Dios Amor, este no es Dios Amor. ¿Y cómo desenmascara el Papa allí? La cantidad de artimañas, de mentiras y de errores que hoy ruedan, pero con una bola muy grande dentro de la iglesia. En las enseñanzas corrompidas por el error, en los consejos afectados por el error. Y nosotros no podemos seguir caminando este camino donde tenemos que llenar no solamente la lámpara de nuestro corazón, sino las alcuzas, el respaldo con la enseñanza del Señor. Yo no sé a los católicos qué nos está pasando hoy, a muchos, que nos vamos acomodando tan fácilmente a este relativismo que hay dentro de la iglesia. Miren, cuando Juan Pablo II publicó la encíclica Veritatis Splendor, no tuvo reparo en decirnos en la introducción, fue una encíclica que fue publicada por allá después de los años 90, y no tuvo en reparo en decirnos que ya algunas universidades y seminarios católicos venían ya contaminados con estos errores morales, y los católicos nos quedamos muy tranquilos. Y vamos y recibimos enseñanzas sin criterios, sin filtro, sin el filtro de... Padre, es que quien me lo dijo es un santo, y la iglesia ya lo canonizó para decir que es santo. La iglesia ya nos dio el Niki Lostan, que dice que no consta de error en su enseñanza, para declarar que esa enseñanza es infalible. Padre, pero es que es un hombre estupendo, es una mujer estupenda, La iglesia ya dio el Niki Lostan. La iglesia ya dijo, consta, a mí me consta como iglesia que no tiene error. Miren cómo enseñan los apóstoles. Guarden lo que aprendieron de nosotros. Nuestra fe es apostólica, hermanos. La fe es católica, no porque sea universal en este tiempo, en el año 2023 que está en curso. Si eso fuera catolicismo, estamos en nada. El catolicismo es toda la historia de la iglesia en estos 2000 años. Y lo católico es lo que verdaderamente ha sido apostólico. Lo que no ha sido apostólico en estos 2000 años no es católico. Y por eso la iglesia es universal, porque abarca toda la historia. Pero ¿con qué criterios nosotros acogemos hoy las enseñanzas? ¿Creen que todo eso que le echamos a nuestro corazón, que le echamos a nuestra conciencia, que ese aceite nos va a servir? Y si nos llevamos la sorpresa y nos podemos dar cuenta que no era un aceite que nos servía. Hoy es muy fácil identificar eso, facilísimo. Hay una venida intermedia del Señor, que así la reconoce la iglesia, y es la que nos dice cómo estamos. Y es en relación con la Eucaristía. La Eucaristía es la venida intermedia del Señor. Si un católico hoy no tiene esto en su sentir, en su corazón, en su vida, esto que dice el Salmo, el Señor, reina el Señor, alégrese la tierra, y no reconoce este reinado en la Eucaristía,
y no se mueve por la Eucaristía, por este reinado, quiere decir que su lámpara no está bien. No está bien. Miren, para que esta llama de la Eucaristía arda se necesita el aceite del Señor. Y cuando un corazón católico no está ardiendo por la Eucaristía, ya está muy mal. Ya sabe cómo va a ser su juicio. Ya sabe cómo va a ser su juicio. La Eucaristía es el espejo más estupendo, es el péndulo más extraordinario que nos dice cómo estamos en la vida espiritual. Porque es que los montes se derriten como cera ante el Señor. Y nosotros sí nos derretimos de amor por la Eucaristía, antes, durante y después de la Eucaristía. Nosotros sí vibramos para llegar a un sagrario, para llegar a la Eucaristía. Padre, es que el problema es el padrecito que celebra. Y la gente va y busca 10 sacerdotes diferentes, y el problema es el padrecito que celebra, ¿sí? Y se entusiasma de momento, ¿sí? Les gusta de momento. Pero después se desentusiasman muy fácil. ¿Qué quiere decir? Que ahí no había aceite del Espíritu Santo, no había unción, ahí había mediocridad, una concepción falsa de lo que es la vida sacramental. Los montes se derriten como cera ante el Señor. ¿Y nosotros? ¿Cómo vibramos en nuestro corazón para buscar a Jesús en el sagrario? El salmista dice, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti. Y nuestra actitud frente a la palabra del Señor cuando cogemos la Biblia, ¿tiene ansia? ¿Tiene anhelo de escuchar al Señor? Ay, Padre, no me diga esas cosas que me asustan. Mejor que nos asustemos, para que la tibieza salga, ¿sí? Porque es que si permanece escondida nos va a hacer un daño muy grande. Cuando un cáncer no se descubre a tiempo, hace un daño terrible. Cuando una enfermedad no se descubre a tiempo, hace un daño terrible. Y el pecado es peor que un virus. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia. Hoy cuando nos da miedo, tanto miedo hablar de la justicia. La justicia es la que da a cada uno lo que corresponde. Menos mal la iglesia no es así. Porque hoy hay predicadores que les gusta anunciar solamente, ¿sí? Anunciar. Y se nos olvida que en el bautismo fuimos ungidos y se nos capacitó para predicar la justicia, para pregonar la justicia. Y la iglesia nos enseña que hay actos que son buenos y hay actos que son malos. Un auténtico ungido del Señor sabe hablar no de manera imparcial, sino que habla objetivamente de la verdad. La Gaudium et Spes nos dice que hay que denunciar los errores y que hay que evidenciarlos, pero resulta que eso es falta de misericordia y eso no da esperanza a nadie. Lo que pasa es que cuando no se tiene una esperanza cristiana y la esperanza es humana y nos dicen que debemos convertirnos a Dios dejando el mal porque Dios nos espera aquí que sumo bien, eso no nos gusta, porque la esperanza que nos motiva a nosotros solo es una esperanza psicológica, humana, que solo busca terapias emocionales para este tiempo y no para la vida eterna. Porque cuando a alguien ya no le alcanza la esperanza para suspirar por la vida eterna, entonces cuando se le habla de la justicia y se dice que el pecado y el error dañan el alma, entonces ya eso mata la esperanza. El Papa Benedicto XVI en la encíclica Spe Salvi es muy claro. Todo el capítulo, o primero la parte central, la dedica a hablar de las falsas esperanzas. Yo no sé cómo hay gente que tan erróneamente, porque cuando uno tiene su corazón así, el Señor nos dice que los ojos son la lámpara del cuerpo, para hablar de la conciencia. Cuando la conciencia está viciada, todo lo transmite viciado y todo lo lee viciado.
Una persona que tiene mal su conciencia, que está enferma en su conciencia por la corrupción del error, esas son las gafas que tiene para mirar todo. Y esos son los oídos que tiene para escuchar las cosas. Y esa es la mentalidad que tiene para interpretar lo que escucha. Y esos son los ojos que tiene para hacer una lectura de la realidad. Por eso, sin purificación, sin una auténtica conversión, nosotros no podremos llegar a la luz del Señor. El Señor ama al que aborrece el mal. ¿Cómo no evidenciar los actos erróneos hoy? Los actos malos, malvados. ¿Cómo no evidenciarlos? ¿Cómo no desenmascarar el error? Por ejemplo, hay un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe respecto al tema de la homosexualidad y de la sexualidad vista por la vida cristiana y la Iglesia Católica, y nos hace un llamado a todos los que tenemos la tarea de enseñar, o a través de un consejo, o de una predicación, o de una catequesis, o de una homilía, a desenmascarar los errores. Ayer llegó a los cines de Colombia esta película que se llama El silencio de la libertad. Sonidos de la libertad, perdón. Y claro, eso crea un impacto. Y está uno viéndola y es muy impactante. Y eso que solo es una cosita pequeña de lo que es la realidad. Y habrá quien se escandalice con eso. Y si viéramos todo el mal en potencia como está. Hoy la gente no quiere ver eso. Porque tenemos nuestras conciencias enfermas. Es que el problema no es la justicia que se manifieste diciendo esto es bueno y esto es malo, porque esa es la tarea de la conciencia. Evidenciar también lo que es malo, como un buen papá con sus hijos. Cuando ve errores aquí, dice cuidado con esos errores, porque no quiere que sus hijos los aprenda. Y hace el ejercicio de la justicia. Pero lamentablemente este anticristianismo que se presenta como cristianismo, pseudo-cristianismo, de compasión, de misericordia, una manipulación de la palabra compasión, del amor, de la misericordia, para no evidenciar el error. Y el Señor no tuvo reparo en advertírselo a Adán y Eva: de ese árbol del centro no coman. Pero hoy no se puede predicar de eso. Para la gente ya no es misericordia el hecho de que tenga que convertirse, que tengamos que convertirnos, que tengamos que cambiar, que nos evidencien el error. Y los que más se oponen a eso son los que más juzgan, los que más condenan, son los más fiscales, los más policías, los que andan más pendientes de los errores de los demás. Pero cuando se sienten aludidos, parece que los estuvieran atacando. Venga, es que es el error. Yo de usted no sé esto, es el error. Y el error hay que evidenciarlo. Lo que pasa es que cuando se evidencia el error y el pecado y el mal, pues es imposible que eso no esté ligado a personas, ¿sí? El Señor ama al que aborrece el mal, protege la vida de los fieles y los libra de los malvados. Nosotros sí tenemos el deber, por justicia, de identificar dónde están los errores para no estar allí, para aborrecer el error. Hay que despreciarlo, y hay que evidenciarlo, y hay que denunciarlo, y hay que desenmascararlo, y hay que advertirle también a las personas que dependen de nosotros dónde está, para que se cuiden de él. Porque no podemos compaginarnos con él. Libra y los libra de los malvados. Amanece la luz para el justo. El justo en la Biblia es el que sabe hacer juicios objetivos. Sabe reconocer dónde está el bien y dónde está el mal. Hoy San Pablo lo está haciendo ese mismo ejercicio con los tesalonicenses. Y les dice
que se abstengan de todo acto malo. Y es más, los evidencia. Y dice que cada uno de ustedes sepa tratar a su esposa con santidad y respeto. Esto para los que creen que en el matrimonio es admitido todo y que todo lo que se haga en el acto conyugal es santo. No todos los actos conyugales son santos. No todos. San Pablo lo está diciendo acá. Sepa tratar a su esposa con santidad. Esposos deberían preguntarse si cuando se unen conyugalmente, si se unen en santidad. Y los sacerdotes debemos enseñar esto. Y debemos advertir a las almas de esto. Hay sacerdotes o consejeros que no les gusta, atienden a la gente en consejería y se les escabullen a todo eso. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Traten a sus esposas con santidad y respeto y no dominado por la pasión. Hay pobres esposas que el esposo le dio ganas de estar con ella y cree que ella es un objeto y tiene que estar con ella porque ese es su deber. Y hay sacerdotes que le dicen, mijita, ese es su deber. No, señor. Usted no es una esclava sexual. Usted no es un material sexual. Así está en el matrimonio. Usted no es un aparato sexual. Usted es una persona, una hija de Dios con dignidad, redimida por el Señor, rescatada por el Señor. Por usted pagaron un precio muy alto y no fue su esposo. Lo pagó Cristo el Señor. Lo pagó Dios. Él no es su dueño. Su dueño es Cristo. Y hay esposos que no se relacionan con sus esposas como esposas, hijas de Dios redimidas por el Señor, sino como esclavas. Y se manipulan a la iglesia, y manipulan el evangelio, y manipulan la palabra de Dios para someter a sus esposas como esclavas. Ayer lo veíamos en la película, la esclavitud no solamente está en los niños. Y hay tendencias espirituales dentro de la iglesia católica y pastorales que hacen de las pobres mujeres esclavas sexuales. Como si no supieran todo lo que sufre una pobre mujer cuando no es valorada, cuando no es amada, cuando no es respetada por lo que es una hija de Dios, redimida y salvada por Cristo, comprada a un precio muy alto. Y hay esposos que creen que porque se casaron, compraron un material, que se olviden de eso, porque ese aceite en esas alcusas no va a servir. Y que se vayan con otro manto a misa. Pero con ese no. En San Pablo VI, un mártir de esto, le costó sangre incruenta publicar la encíclica Humanae Vitae para decir esto de San Pablo, pero lo especificó más detalladamente. Y San Pablo no tiene reparo. ¿Cómo somos nosotros en la consejería, los sacerdotes? ¿Cómo son los laicos que aconsejan a las esposas en la vida conyugal y a los esposos? ¿Los están invitando a vivir en la castidad? Porque no es para satisfacer pasiones. Ojo, que la relación conyugal no es para eso. Tiene dos fines, la procreación y llegar al amor unitivo. ¿Qué significa eso? Espiritualizarse en tanto que terminen unidos a Dios, no para la carne. Esta semana mi director espiritual que habla, a mí me encanta escucharlo hablar de esto, de la pureza, de la castidad, de la limpieza, un hombre de 90 años, y me cogía la mano y me decía, mijito, me cogía así, las arruguitas que ya voy teniendo en la mano, y me dije, mijito, la carne no sirve para nada, el espíritu da vida, y nosotros debemos vivir bajo el espíritu, mijito. A mí me encanta cuando él me habla así, me encanta, me fascina. La castidad, hijito, es un regalo muy grande de Dios, somos célibes por amor al Señor. Y esa es la belleza que Dios tiene para motivar a toda la iglesia, mostrar la virginidad consagrada y el celibato, a los esposos, a los sacerdotes,
a todo el pueblo para decirle, sí se puede con la gracia de Dios. Alguien le decía a otra persona, me lo decía a mí, le decía, es que el padre Omar dice cosas que, no, pues eso es imposible. Qué bueno que tengan esa conciencia de que humanamente es imposible. Qué bueno, porque ya están llegando a un grado de reconocimiento, de conciencia, que esto para los hombres es imposible, para que no pongan la esperanza en las fuerzas humanas, en fuerzas políticas, pongan la esperanza en fuerzas materiales de este mundo. Qué bueno que se den cuenta, para que sepan que esto solo es posible para el Señor. Dice San Pablo, llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que no aparezca que esto se sostiene con una fuerza humana, sino con la fuerza del Señor. Y algunos dentro de la iglesia quieren orientar la vida cristiana a hacerse sostenible con las terapias humanas, porque en eso es lo que creen lastimosamente. Ese es el aceite con el que están llenando sus lámparas, las motivaciones humanas. Ay, que me mire, que me mate el ojito, que me diga todos los días que soy muy importante, a toda hora detrás de lo humano, mendigando amor humano, mendigando afecto humano. Basta ver cómo es de resentida la gente y tiene odio en su corazón. Yo soy muy elevado, gracias a Dios, yo creo que es una gracia, ¿sí? Y detrás de elevado soy tímido, ¿sí? La gente no cree que yo soy tímido, soy muy tímido, ¿sí? Si yo predico, hablo es por pura gracia de Dios. Y uno como tímido tiende a ser como, ¿sí? Como retraído, que no es bueno alimentar eso, ¿sí? Yo por eso trato más bien de dejarme llevar del Espíritu del Señor, ¿sí? Y entonces hay gente que me dice, y no lo digo porque me moleste o porque esté incómodo, ¿sí? Eso me sucede, pero mucho. No crea que... Gente, padre, yo tenía esta herida con usted, yo tenía esto, y se acercan. Entonces a mí me da mucha risa en la confesión. A veces cojo seco de las risas cuando me dicen eso. Y no se ría, padre, que es en serio. Y yo, sí, yo sé que es en serio. Por cosas que yo ni me doy cuenta, ni percibo, ¿sí? O porque no pude atender a alguien, porque lastimosamente yo no soy omnipresente. Bueno, lastimosamente no. Gracias a Dios tengo esa limitación. El único que es omnipresente es Dios, yo no, ¿sí? Y yo no estoy para suplantar a Dios. Yo hago lo que puedo desde mis facultades humanas limitadas y atiendo a quien puedo. ¿Yo qué puedo hacer? ¿Sí? Yo hago lo que puedo y en eso sí me esfuerzo, ¿sí? Y entonces algunos se sienten lastimados por eso. Yo ni me doy cuenta, ¿sí? Ni me doy cuenta. Entonces, ¿pero a qué voy con esto? Que estamos en unos grados de susceptibilidad por puras dependencias humanas, por búsqueda de amores rastreros. ¿Quién es el padre Omar? Un pobre hombre débil, limitado como cualquiera de ustedes y necesitado del Señor. ¿Qué es lo único que les puedo decir yo? Busquen al Señor. Yo no soy Dios. Yo no soy Dios. Yo no soy la fuente de la sabiduría, no soy la fuente de la santidad. Yo no soy la fuente del amor, pero sí conozco a alguien que es la fuente, sí. Y se llama Jesús Eucaristía. Se llama el Verbo Eterno Jesús, la palabra del Padre. Búsquenlo ahí. Ay, ese padre tan grosero me mandó, fue para el sagrario. ¿Para dónde más la voy a mandar? ¿Para dónde más lo voy a mandar? Vaya, medite la palabra de Dios. Pero escúcheme, padre, sí, ya te he escuchado 1 hora y media, 2 horas. ¿Qué más quieres que te escuche? Es que usted no me está entendiendo, padre. Espere yo. Hay gente que le digo yo, mira, ¿cómo vas con la confesión? Padre, es que usted no me ha entendido, así me dice. Después de escucharlos 1 hora, 1 hora y media. ¿Cómo vas con tu adoración eucarística? Padre, yo creo que es que usted no me ha entendido, sí. Espere, mira, yo vuelvo y le explico, sí. ¿Cómo vas con tu Eucaristía? Padre, es que no es así, entiéndame, padre. Si tú no viniste aquí para buscar otra cosa, yo no puedo ayudarte. La ayuda que yo te puedo dar es decirte dónde está la solución. Tómate la medicina. A mí me molesta mucho porque hay veces viene gente acá y me dice, padre, yo me estoy tomando ya la medicina, y cogen a la risa, ¿sí? Porque yo siempre les doy una fórmula, ¿sí? Eucaristía todos los días, Santísimo, Rosario, confesión frecuente, lectura de la palabra de Dios, y digo, y con el corazón, no por rutina. Y eso funciona.
Yo me encontré una persona que vino, eso yo me lo encuentro cada rato, mucho, pero muchísimo. Yo no ando buscando, pero la gente, me encuentro en los aeropuertos donde voy. Padre, gente que yo no conozco, escuché su homilía, Padre, y me fui a hacer lo que usted dice. Padre, yo ya quedé. Una persona que estaba en un proceso de liberación terrible. Aquí vino, dentro de muchas que vienen, yo no puedo orar por liberación, yo simplemente le oro al Espíritu Santo y yo no tengo la culpa que el demonio solo se revuelque, ¿sí? Es culpa mía, ¿sí? Yo simplemente le pido al Espíritu Santo, le oro a la Virgen María, ¿sí? Y entonces una persona llegó muy mal y me asombré después de un año que la vi y le dije, ¿cómo estás de bien? Me dijo, ¿sabe qué fue, padre? La medicina. Yo me comencé a tomar la medicina y ya. Le dije, estás muy bien, demasiado bien, ¿sí? Enséñame cómo es que es, padre, lo que usted enseña. Eso es lo que San Pablo le está enseñando a los tesalonicenses. No nos dejemos enredar. Miren, hermanitos, hijos de Dios como yo, ¿sí? El Señor nos ama mucho y nos tiene todo en bandeja de plata. Una Eucaristía bien vivida con todo el corazón. Que es que el Padrecito no ayuda, es que eso es problema del Padrecito, eso es problema de tu fe, tu inmadurez de fe. Conviértete y ya. Ten la sencillez de reconocer que no estás bien y ya. Ese es el paso más fundamental. Una Eucaristía vivida con el corazón, una es suficiente. Vivida con el alma. ¿Por qué el pecado nos está ganando la batalla? Porque tenemos una fe muy simple. No es verdadera. Muy mediocre, una fe demasiado humana, no del Espíritu, porque cuando la vida del Espíritu entra en una persona, la transforma. Lo primero que hace el Espíritu es aborrecer el pecado, y cuando un católico no aborrece el pecado y vive con él, es porque todavía no vive la vida del Espíritu, no la vive, no está disfrutando la alegría del Espíritu Santo en su corazón, la fecundidad del Espíritu Santo. Es como lo que pasó en Colombia a los católicos con lo del mal menor. Se nota que en Colombia no hay vida, en muchos católicos no hay vida en el Espíritu, ¿sí? No es vida en el Espíritu. ¿Cuándo ven ustedes al Espíritu Santo empujando a una persona a hacer el mal? Padre, es que dice el discernimiento y lo dice con los mejores moralistas, los mejores teólogos, y la conclusión fue esto, que sí se podía hacer esto, hacer el mal, ¿sí? Porque era mínimo, ¿sí? Y me lo inspiró el Espíritu Santo, Padre. Eso sí, no el Espíritu de Jesús, ni el del Padre, no. Se lo inspiró el del Anticristo, ¿sí? Ese, el pseudo-mesías, que se disfraza de Jesús y que se presenta como Espíritu Santo y como Padre de los cielos. Y a ese le gusta el mal, ¿sí? Al Espíritu del Señor no le gusta el mal. Por eso el Señor ama al que aborrece el mal. Porque el bien y el mal no pueden vivir juntos. Gracias a Dios, sí. Pero hoy en la iglesia algunos predican que sí. Y le hacen mucha apología al pecado y al mal. Y dicen que eso hace parte de la ternura, de la misericordia de Dios, de la compasión de Dios. Qué errados están. Y qué errado está el que se ponga a seguir esos consejos. Y qué mal quedará el que se ponga a llenar sus lámparas con ese aceite. Porque no le va a alcanzar cuando venga el Señor. Y le puede pasar lo de las vírgenes insensatas. Todos los días estemos en ese camino de conversión para que llenemos no solamente nuestra lámpara, nuestro corazón, sino las alcusas, es decir, las personas a las que nosotros les enseñamos, hijos, hermanos, hermanas. Nosotros tenemos mucha autoridad con muchos que están a nuestro alrededor, a quienes podemos llenarlos del aceite del Señor, como San Pablo lo está haciendo acá, apartándonos del mal, como nos lo pidió la Conferencia Episcopal Colombiana. Apártense del mal, hagan el bien, busquen la paz y corran tras ella. ¿Cuál mal? San Pablo aquí escribe una cantidad de impurezas fruto de la fornicación. En esa película que ya está rodando en Colombia se ve lo que hace el pecado. Y eso es solo una vertiente del daño del pecado. Una solita, pero son más. Y la gente se asusta. Es más, el pecado es dañinísimo.
lo más terrible que nos puede haber pasado. Pero el Señor que nos libera se hace presente todos los días en la Eucaristía para salvarnos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.